Y vamos a hablar del evento del fin de semana, en este caso del fútbol y el Gran Clásico Castellense, que en primera división terminó en empate. Fue 1-1 ayer domingo por la tarde, se disputó el Gran Clásico de la ciudad, correspondiente a la cuarta fecha del torneo clausura de la Liga Chascomunense, este torneo corto que se va a estar disputando a una sola rueda y luego van a hacerse los playoffs de acuerdo a las clasificaciones. En primera división, como bien les decía, porque el clásico se disputó también en inferiores y en femenino, después lo vamos a estar charlando, el encuentro terminó 1-1. Alan Sánchez, el 9 de Deportivo, este refuerzo que tiene blanquinegro en este campeonato, abría el marcador en el primer tiempo y luego también en el primer tiempo, antes de finalizar, lo empató Guillermo Agüero para Independiente. Los dos goles del encuentro fueron en el primer tiempo, el segundo fue bastante trabado, con muchas faltas, un juego que se cortó muchísimo con las faltas, reiteramos, y creo que fue justo el empate entre Independiente y Deportivo, que obviamente buscaban, sobre todo Independiente, un triunfo que venía de perder muy feo con Ranchos por 3-0, tiene que revalidar el título, son los últimos campeones y siendo local obviamente buscaba un triunfo, finalmente lo terminó empatando y creo que el resultado fue el esperado, ¿no? Por cómo se dio el partido, bastante trabado y sin poco juego. Comenzamos viendo el gol del 9 de Deportivo, de Alan Sánchez, que luego de una muy buena jugada de Santiago Silva, recibe perfecto la pelota de cara al arquero y solo tiene que tocarla para meterla en el fondo del arco y abrir el marcador. 1-0 empezaba ganando Deportivo con este gol del 9 de Alan Sánchez, luego de una muy buena jugada colectiva. Quizás las mejores jugadas o el mejor juego se dio por ambos lados en el primer tiempo, el segundo no fue tan lindo desde lo que fue el juego y finalmente predominaron las faltas en el resto del partido. Abría el marcador Deportivo, lo empataba luego Independiente y así se iban al entretiempo con este empate 1-1. El rojo que formó con Contreras, el arquero siempre desde los últimos campeonatos del rojo castellense, Cerruti, Van de Valle, Aristizábal, Sogos, Márquez, Ábalos, Peralta, Bengochea, Barrios y Agüero, los 11 iniciales de Independiente, los dirigidos por Pablo Rodo Corti. Luego ingresaron en el segundo tiempo Polo en lugar de Cerruti, Bengochea ingresó por Márquez, Traverso lo hizo por Peralta y su hermano Peralta por Bengochea. Fueron los cambios para el rojo castellense. Por el lado de Deportivo, Cordero en el arco, Bruno, Gualtieri, Sotelo, Domínguez, Rodríguez, De León, Silva, Echeverri, Baridón y Sánchez, los 11 iniciales, los dirigidos por esta dupla de Duilio Celario y Ariel Piñero. Ingresaron en el segundo tiempo Federico Pereira por Rodríguez, Euloque lo hizo por De León, Rógora por Echeverri y Macías por Sánchez. Así fueron entonces los cambios para Club Deportivo y en la previa del partido de primera división también se disputó el encuentro de reserva. En este caso la victoria fue para la visita, para el blanquinegro por 1-0 con gol de Mateo Anger, cerrando lo que eran las divisiones inferiores, de las cuales después vamos a estar hablando. Mientras vemos el gol entonces para Independiente, antes de finalizar el primer tiempo, lo empata Guillermo Agüero, luego de un excelente centro que tira el jugador Ábalos, Bruno Ábalos, que se la pone en la cabeza al pelado, al 9 que tiene Independiente, que es el goleador del rojo castellense, y lleva al rojo entonces al empate. Obviamente la euforia de la tribuna porque esperaba el empate para el rojo, así se daba en el primer tiempo los dos goles y quizás el mejor juego, el juego más bonito si se puede decir, porque la verdad que no se vio demasiado fútbol ayer por la tarde en cancha de Independiente por ninguno de los dos equipos. El nerviosismo obviamente que siempre tiene el clásico, es un partido aparte, ninguno de los dos equipos quiere perder y a veces se olvidan un poco de cómo jugar, tratando de que no se les convierta, pero tampoco dando mucho juego para poder convertir. Así era entonces el primer tiempo y prácticamente lo mejor del partido, 1-1 en cancha de Independiente. Veremos qué es lo que pasa obviamente con el resto del torneo
porque es corto, porque tienen que clasificar en los primeros puestos para luego llegar a los playoffs. Deportivo venía de ganar, así que estaba un poco más holgado. Independiente venía de perder y era muy importante, aunque sea este punto sacado en el clásico local. Veremos obviamente qué es lo que pasa con los equipos de Castelli. Por el momento entonces se disputó esta cuarta fecha, fue el clásico castellense, tocó en cancha de Independiente y en primera división terminó empatado 1-1. El árbitro.